¿Sabías que hay un pequeño país en el mundo que, a pesar de haber sido destruido, exiliado y olvidado durante siglos, volvió a renacer exactamente en el mismo lugar donde nació miles de años atrás? Un país que no solo sobrevivió a imperios, guerras y persecuciones, sino que sigue siendo el centro de las profecías más misteriosas de toda la historia humana. Israel no es solo una nación, es un enigma, un testimonio vivo de que la fe puede desafiar el tiempo, la lógica y la geografía. Detrás de sus desiertos, de sus montañas y de sus ruinas sagradas se oculta un secreto que ha guiado el destino del mundo. Un pacto eterno que ni la historia, ni la ciencia, ni la guerra han podido romper. Y hoy, ese secreto está más vivo que nunca. Porque comprender la historia de Israel es comprender el origen de la fe, la lucha por la supervivencia y las señales del futuro que ya comenzaron a cumplirse ante nuestros ojos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves el pasado, el presente y el destino de toda la humanidad. Antes de comenzar esta fascinante historia, quiero invitarte a formar parte de esta gran comunidad. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, que revelan los secretos más profundos de la humanidad. Y déjame en los comentarios, Israel es el reflejo de la promesa de Dios. Repítelo en los comentarios, porque con eso ayudarás a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra. 1. El comienzo de una promesa eterna. Todo comenzó miles de años atrás, en una época donde no existían mapas, ni naciones, ni fronteras tal como las conocemos hoy. En medio del vasto desierto de Mesopotamia vivía un hombre llamado Abram, un pastor nómada aparentemente común, pero destinado a cambiar la historia del mundo. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Dios le habló con una promesa que desafiaría toda lógica. De ti haré una gran nación. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa promesa fue el origen de algo mucho más grande que una familia o un linaje. Fue el nacimiento espiritual de Israel, un pueblo que aún no existía, pero que ya estaba escrito en los planes divinos. Abraham, movido por la fe, dejó su tierra, su familia y su comodidad, obedeciendo una voz invisible que le guiaba hacia un destino desconocido. Se dirigió hacia una tierra lejana llamada Canaán, un lugar que, con el tiempo, se convertiría en el corazón de la historia bíblica. Lo más fascinante es que no existía Israel aún, ni bandera, ni ejército, ni templo, solo una promesa y un hombre dispuesto a creer. Y aquí está uno de los grandes secretos que pocos comprenden. Israel nació primero en la fe, no en la tierra. Antes de que tuviera territorio, tuvo propósito. Antes de que tuviera murallas, tuvo una alianza. Y esa alianza fue sellada no con poder militar, sino con una palabra: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Desde ese momento, la historia humana cambió su curso. Los caminos del mundo comenzarían a girar en torno a ese pacto. Cada generación que descendiera de Abraham llevaría una parte de esa promesa en la sangre y en el alma. Años más tarde, su nombre sería cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes, como una señal de que lo imposible estaba a punto de cumplirse. Y aunque pasaron años de espera, dudas y pruebas, finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac. Con él, la profecía tomó forma humana. Era el inicio de una cadena que jamás se rompería, un legado que sobreviviría a imperios, guerras y siglos de oscuridad. Pero lo que pocos saben es que incluso en aquellos primeros días, Abraham ya había pisado los valles y montes que más tarde serían conocidos como la Tierra Santa. Lugares como Hebrón, Betel y Siquem fueron testigos silenciosos del comienzo de una historia que seguiría viva miles de años después.
Cada paso de Abraham en esa tierra fue una semilla plantada en el tiempo. Y esas semillas germinarían siglos más tarde en un pueblo llamado Israel, el único pueblo sobre la faz de la tierra que puede decir que su nación nació de una promesa directa de Dios. Así comenzó todo, no con una guerra, ni con conquista, sino con fe, obediencia y una promesa eterna que aún sigue cumpliéndose ante nuestros ojos. 2. Jacob y el nacimiento de las 12 tribus. De la promesa hecha a Abraham surgiría una nueva generación destinada a marcar la historia. Su hijo, Isaac, heredó aquel pacto sagrado y a través de él la promesa siguió viva. Isaac se casó con Rebeca y de esa unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque eran gemelos, sus destinos eran completamente distintos. Esaú, el mayor, era fuerte, cazador, impulsivo. Jacob, en cambio, era astuto, reflexivo y movido por una fe silenciosa. Y fue Jacob, el menor, quien recibiría la bendición divina. Pero su camino no sería fácil. A causa de su deseo por la primogenitura, debió huir de su hogar y enfrentarse a años de soledad, engaños y pruebas. Sin embargo, fue durante esa huida cuando ocurrió uno de los momentos más misteriosos de toda la Biblia. Una noche, mientras dormía con una piedra como almohada, Jacob tuvo un sueño que cambiaría su vida. Vio una escalera que tocaba el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella, y escuchó la voz de Dios repitiendo la promesa hecha a su abuelo Abraham. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias del mundo. Ese fue el instante en que Jacob entendió que su vida tenía un propósito mayor. El Dios de su abuelo ahora era su Dios también. Aquel sueño fue el símbolo del vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre la promesa y su cumplimiento. Años después, Jacob regresó a su tierra y en el camino tuvo otro encuentro que nadie olvida. Luchó con un ángel durante toda una noche. No fue una lucha física cualquiera, sino una batalla espiritual. Jacob no se rindió hasta recibir una bendición. Y en ese momento, Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Ese nombre, lleno de poder y significado, marcaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Israel tuvo 12 hijos, y de ellos nacerían las 12 tribus que formarían el corazón de su pueblo. Cada hijo representaba una raíz, una historia, una identidad. De Judá vendría la realeza, de Leví el sacerdocio, y de José la prosperidad y la visión del futuro. Pero hay algo que pocos conocen. Aquellas tribus no eran solo grupos familiares, sino también símbolos espirituales. Representaban los distintos aspectos del carácter humano y de la relación con Dios. Era como si cada tribu reflejara una parte del alma del pueblo elegido. Con el paso del tiempo, esas tribus se extenderían por la tierra prometida, formarían aldeas, construirían altares y escribirían las primeras páginas de una historia que aún hoy sigue viva. Jacob, el hombre que una vez fue fugitivo, se convirtió en el padre de una nación, y el nombre que Dios le dio, Israel, se transformó en la bandera eterna de su descendencia. El sueño de Abraham ahora tenía forma, nombre y destino. Y así, mientras las tribus comenzaban a multiplicarse, el pueblo de Israel se preparaba sin saberlo para uno de los capítulos más oscuros y desafiantes de su historia, la esclavitud en Egipto, donde la fe sería puesta a prueba una vez más. 3. La esclavitud y el clamor en Egipto. Las 12 tribus de Israel crecieron, prosperaron y se multiplicaron, cumpliendo la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero con el paso de los años, una nueva generación olvidó el origen de esa bendición. Los hijos de Jacob, que se habían asentado en Egipto gracias a José, aquel hijo que llegó a ser gobernador del país, comenzaron viviendo en abundancia y paz. Sin embargo,
El tiempo cambió los rostros del poder. Un nuevo faraón subió al trono, uno que no conocía la historia de José ni el favor que aquel hebreo había traído a Egipto. Al ver que los israelitas se multiplicaban con rapidez, el faraón sintió miedo. Pensó que si ese pueblo seguía creciendo, algún día podrían unirse a los enemigos del imperio. Entonces, tomó una decisión cruel: convertirlos en esclavos. Así comenzó una de las etapas más oscuras de la historia de Israel. Aquellos que habían llegado como invitados se convirtieron en obreros forzados, construyendo ciudades enteras, levantando templos y pirámides bajo el sol ardiente, con cadenas en las manos y esperanza en el corazón. Los hebreos clamaban cada día, y su sufrimiento se extendió durante siglos. Se calcula que más de 400 años vivieron bajo el yugo egipcio, pero lo que pocos saben es que incluso en medio del dolor, su identidad como pueblo no se apagó. Mientras los egipcios los oprimían, los israelitas seguían contando las historias de Abraham, Isaac y Jacob a sus hijos. Seguían hablando de la promesa, del Dios que un día los sacaría de aquella tierra. En secreto, mantenían viva la fe que los unía. Y aquí está un secreto histórico impresionante. Aunque Egipto intentó borrar su fuerza, cada golpe de látigo solo fortalecía su espíritu. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Los faraones no lo sabían, pero estaban cumpliendo sin querer una parte del plan divino. Israel no estaba muriendo, estaba siendo forjado, purificado, preparado para una misión más grande. El clamor de aquel pueblo esclavizado finalmente llegó hasta el cielo. La Biblia dice que Dios escuchó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el curso de la historia cambió una vez más. En medio de la opresión, Dios comenzó a preparar a un libertador. Un niño nacido en secreto, escondido entre las aguas del Nilo, sería el instrumento para liberar a toda una nación. Ese niño se llamaba Moisés, y su destino sería tan extraordinario que su nombre aún resuena en la historia como símbolo de libertad, fe y poder divino. Israel estaba a punto de presenciar algo que el mundo jamás había visto: el poder del cielo desafiando al imperio más fuerte de la tierra. Y así, desde las profundidades del sufrimiento, nació el llamado a la libertad. La esclavitud en Egipto no fue el final, sino el preludio de uno de los milagros más grandes de la humanidad: la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Si esta historia te está pareciendo tan apasionante como a nosotros, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Así ayudas a que sigamos compartiendo más relatos como este, llenos de historia, fe y propósito. 4. El desierto, un camino de fe y prueba. Después de siglos de esclavitud, el momento más esperado finalmente llegó. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel fue testigo de algo que nadie había visto antes: Dios mismo enfrentando al faraón de Egipto. Con señales y maravillas, el mar se abrió, las aguas se separaron, y más de 600,000 personas caminaron en seco hacia la libertad. Fue el nacimiento oficial de una nación, pero también el comienzo de la más dura de las pruebas. El desierto se extendía ante ellos como un océano de arena interminable. Durante 40 años, Israel caminó sin ciudades, sin templos, sin un rey, solo guiado por la fe. Durante el día, una columna de nube les mostraba el camino. Durante la noche, una columna de fuego iluminaba su paso. No tenían mapas ni dirección humana, pero sí la presencia de Dios que los acompañaba en cada paso. Sin embargo, la libertad no se aprende de la noche a la mañana. El pueblo que había sido esclavo debía aprender a confiar, y ahí está uno de los grandes secretos del desierto. No fue un castigo, fue una escuela. En el desierto, Dios enseñó a su pueblo que no basta con salir de Egipto, también hay que sacar a Egipto del corazón.
Cuando no había comida, del cielo caía maná, un pan misterioso que los sustentaba cada día. Cuando no había agua, Moisés golpeaba una roca, y de ella brotaban ríos en medio del polvo. Cuando los enemigos se levantaban, las manos levantadas de Moisés traían la victoria. Era un viaje sobrenatural, pero también profundamente humano, lleno de miedo, cansancio y esperanza. A veces el pueblo dudaba. Querían volver a Egipto, donde al menos tenían seguridad, olvidando que eran esclavos, pero Dios no los abandonó. En el monte Sinaí, Moisés subió entre truenos y fuego para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el código moral que guiaría no solo a Israel, sino a toda la civilización occidental. Mientras tanto, el pueblo vio con sus ojos cosas que ninguna otra nación había presenciado. Montañas temblando por la presencia divina, el rostro de Moisés resplandeciendo con luz celestial, y el tabernáculo, la morada de Dios entre los hombres. Pero el viaje no fue solo milagros, fue también purificación. Una generación entera tuvo que morir en el desierto para que naciera una nueva, libre de la mentalidad de esclavos. Solo entonces estarían listos para entrar a la tierra prometida. Y aquí viene un dato histórico fascinante. Según algunos estudios arqueológicos, se han encontrado restos y caminos que coinciden con la ruta bíblica del Éxodo. Los antiguos textos egipcios incluso mencionan la misteriosa desaparición de esclavos hebreos que fueron liberados por su Dios. El desierto, con todo su dolor, se convirtió en el lugar donde Israel aprendió su verdadera identidad. No eran esclavos, eran un pueblo escogido, guiado directamente por la mano de Dios. Y cuando al fin cruzaron el río Jordán, liderados por Josué, el polvo del desierto quedó atrás. Ahora, frente a ellos, se extendía la tierra prometida, una tierra de leche y miel, pero también de desafíos y batallas que pondrían a prueba todo lo que habían aprendido en su largo camino de fe. 5. La conquista de la tierra prometida. Después de 40 años de desierto, cansancio y esperanza, el pueblo de Israel finalmente llegó al borde de la tierra prometida, ese lugar que había sido anunciado desde los días de Abraham. Ante ellos se extendía Canaán, una tierra fértil, llena de montañas, valles y ríos, pero también habitada por pueblos poderosos y ciudades fortificadas. No sería fácil conquistarla. No bastaba con cruzar la frontera, había que creer y obedecer para tomar posesión de la promesa. Moisés, el líder que los había guiado durante décadas, solo pudo verla desde lo alto del monte Nebo. Fue su discípulo, Josué, quien recibió la misión de guiar al pueblo hacia el cumplimiento final. Su nombre, Yehoshua, significa «El Señor es salvación», y su liderazgo marcaría una nueva era en la historia de Israel. El primer milagro no tardó en llegar. Así como el Mar Rojo se había abierto 40 años antes, ahora el río Jordán se detuvo en seco para permitir que el pueblo cruzara. Las aguas se dividieron mientras los sacerdotes sostenían el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. Fue un acto que dejó claro algo. Esta no sería una conquista humana, sino espiritual. Y entonces llegó la famosa batalla de Jericó, una ciudad amurallada, imposible de tomar según la lógica militar. Pero Dios dio una orden extraña. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, y el 7º día den 7 vueltas, y luego toquen las trompetas. El ejército obedeció, y cuando el sonido de las trompetas resonó en el aire, las murallas que habían protegido Jericó por siglos se derrumbaron sin una sola espada. Fue un milagro tan grande que los arqueólogos modernos aún estudian los restos de las murallas, encontrando evidencias de un colapso repentino como si una fuerza invisible las hubiera derribado desde dentro.
Tras Jericó, Israel continuó conquistando ciudad tras ciudad: Hai, Gabaón, Laquis, Hazor, pueblos que parecían invencibles pero que cayeron uno a uno. No era una guerra de expansión, sino una misión de destino. Cada victoria era un recordatorio de que la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob estaba cumpliéndose palabra por palabra. Pero el secreto detrás de estas conquistas no era la fuerza militar, sino la obediencia espiritual. Cuando Israel confiaba en Dios, vencía sin esfuerzo. Pero cuando desobedecía, caía incluso ante los enemigos más débiles. Ese patrón se repetiría muchas veces en su historia. Josué distribuyó la tierra entre las 12 tribus, estableciendo los primeros territorios de Israel. Cada tribu recibió una porción que reflejaba su identidad: Judá al sur, Efraín en el centro, Dan al oeste, y así sucesivamente. Era como si cada pedazo de tierra llevara consigo la historia y el destino de su linaje. En el centro del nuevo territorio se erigió un altar como símbolo de gratitud. Allí, Josué pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia bíblica: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Con esas palabras marcó el inicio de una nación libre, fuerte y unida bajo un mismo propósito. Sin embargo, la paz duraría poco. Después de la muerte de Josué, el pueblo comenzó a desviarse, olvidando quién les había dado la victoria. Los enemigos regresaron y la fe empezó a debilitarse. Israel había conquistado la tierra prometida, sí, pero aún debía conquistar su propio corazón. Y así, la historia avanzó hacia una nueva etapa llena de altibajos, donde Dios levantaría hombres y mujeres valientes conocidos como jueces, para guiar al pueblo en tiempos de caos y volver a recordarles que el poder de una nación no está en sus armas, sino en su fe. 6. Los jueces, el ciclo del pecado y la redención. Tras la muerte de Josué, Israel quedó sin un líder claro. La tierra prometida ya estaba conquistada, pero el corazón del pueblo comenzó a desviarse. Sin un guía firme, cada tribu empezó a vivir por su cuenta, y la unidad que una vez los había hecho fuertes se fue desmoronando poco a poco. Fue entonces cuando comenzó una de las etapas más complejas, humanas y reveladoras de toda la historia israelita: la época de los jueces. Durante este tiempo, Israel no tenía reyes ni ejércitos permanentes. Dependían únicamente de Dios, aunque muchas veces lo olvidaban. El pueblo caía una y otra vez en el mismo patrón: pecado, opresión, clamor y redención. Se apartaban de Dios, adoraban a los ídolos de los pueblos vecinos, perdían su libertad y cuando el sufrimiento se hacía insoportable, clamaban al cielo. Y entonces Dios levantaba a un juez, un líder, un libertador, alguien que surgía en el momento justo para restaurar la fe y traer esperanza. Pero los jueces no eran reyes ni sacerdotes. Eran hombres y mujeres comunes, elegidos por su fe y su valor. Algunos eran guerreros, otros profetas y algunos incluso parecían poco preparados. Sin embargo, todos compartían una misma misión: recordarle a Israel quién era su verdadero rey. Uno de los primeros fue Débora, una mujer sabia y valiente, algo impensable para su tiempo. Bajo su liderazgo, Israel derrotó a los poderosos cananeos. Su historia es una muestra de cómo Dios puede usar a quien menos se espera para cumplir grandes propósitos. Después vino Gedeón, un campesino que dudaba de sí mismo, pero que con solo 300 hombres venció a un ejército de miles. Su victoria fue tan sorprendente que aún hoy es símbolo de estrategia divina y fe contra la lógica. Y luego, uno de los más recordados, Sansón, un hombre con una fuerza sobrehumana. Su historia está llena de gloria y tragedia. Desde su nacimiento fue consagrado a Dios, pero sus debilidades humanas lo llevaron a caer. Sin embargo, incluso en su final, cuando todo parecía perdido,
Sansón clamó una última vez y logró derrotar a los enemigos de Israel, mostrando que Dios puede redimir incluso los errores más grandes. Durante más de 300 años, Israel vivió este ciclo. No eran tiempos de estabilidad, sino de aprendizaje espiritual. Dios permitía que las crisis los moldearan, que cada derrota despertara su fe, y que cada liberación les recordara que sin Él no había futuro posible. Históricamente, esta fue también una época de transición. Las tribus se expandieron por toda Canaán, formaron alianzas, desarrollaron agricultura y comercio, pero también adoptaron costumbres paganas. Era un tiempo en el que la nación debía decidir si quería vivir como los demás pueblos o permanecer fiel a su llamado divino. Un secreto que pocos conocen es que muchos de los nombres y lugares mencionados en el libro de los jueces han sido confirmados por arqueólogos. Inscripciones antiguas encontradas en Canaán, Moab y Egipto mencionan a los Jabiru, un término que muchos expertos asocian con los hebreos. Esas evidencias muestran que el relato no es solo espiritual, sino también históricamente tangible. Al final de este periodo, el libro de los jueces resume la situación de Israel en una frase poderosa. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa libertad sin dirección trajo caos, y ese caos preparó el escenario para el siguiente gran capítulo de su historia, el nacimiento de la monarquía. Israel, cansado de la inestabilidad, comenzaría a pedir algo que cambiaría su destino para siempre. Queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Y así, mientras el eco de los jueces se apagaba en el tiempo, comenzaba a forjarse una nueva era, la era de los reyes. 7. El surgimiento del reino, Saúl, David y Salomón. La historia de Israel entraba en una nueva etapa. Después de siglos de caos, batallas internas y jueces que iban y venían, el pueblo comenzó a sentir un vacío. Querían estabilidad, querían identidad, querían ser como las demás naciones que tenían un rey. Pero al pedir un monarca, estaban pidiendo algo más que un líder. Estaban redefiniendo su relación con Dios. Los ancianos se acercaron al profeta Samuel y le dijeron: «Danos un rey que nos gobierne». Aquellas palabras marcaron el inicio de la monarquía en Israel. Samuel, sorprendido y dolido, consultó con Dios, y la respuesta fue profunda. «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Sin embargo, el Señor accedió, advirtiendo que el poder humano siempre trae consigo consecuencias. Así apareció Saúl, el primer rey de Israel. Era alto, valiente y fuerte, el tipo de líder que el pueblo deseaba. Al principio, su reinado trajo esperanza y unidad. Israel ganó batallas y por un tiempo se sintió protegido. Pero pronto, el orgullo y la desobediencia lo alejaron de Dios. Saúl comenzó a tomar decisiones por cuenta propia, ignorando las instrucciones divinas, y la unción que una vez lo cubrió empezó a desvanecerse. Lo que pocos saben es que incluso en medio del esplendor inicial, Saúl luchaba con tormentas internas, inseguridades y celos. Su historia es una advertencia eterna. El liderazgo sin obediencia espiritual siempre termina en ruina. En ese mismo tiempo, en un pequeño pueblo llamado Belén, un joven pastor cuidaba ovejas sin imaginar que su vida cambiaría el destino de una nación. Su nombre era David. Cuando el profeta Samuel lo vio, Dios le dijo: «No mires su apariencia, porque yo miro el corazón». Y allí, en medio del campo, fue ungido el nuevo rey de Israel. Pero antes de ocupar el trono, David tendría que pasar por un largo camino de pruebas. Su historia es legendaria. Derrotó al gigante Goliat con una simple honda y una piedra, demostrando que la fe puede vencer la fuerza. Fue músico, poeta, guerrero y líder. Sin embargo, su vida no estuvo libre de errores.
A pesar de sus caídas, David tenía algo que lo diferenciaba. Siempre volvía a Dios con un corazón arrepentido. Bajo su reinado, Israel alcanzó su máximo esplendor militar y espiritual. Jerusalén se convirtió en su capital y allí estableció el Arca del Pacto, símbolo de la presencia divina. Su reinado fue el punto más alto del alma israelita. Fe, arte, poder y propósito unidos bajo una misma corona. Después vino Salomón, su hijo, quien heredó no solo el trono, sino también una sabiduría incomparable. Fue él quien construyó el majestuoso templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. Su gobierno trajo riqueza, conocimiento y paz. Los reyes de otras tierras viajaban para escuchar su sabiduría. Incluso la reina de Saba quedó maravillada por su inteligencia y esplendor. Pero, como sucede en muchas historias humanas, la grandeza trajo consigo tentaciones. Salomón, en su deseo de mantener alianzas, se rodeó de mujeres extranjeras y permitió la entrada de sus dioses al corazón de Israel. Lo que comenzó como un reinado de luz terminó con sombras de idolatría y división. Aún así, la época de Saúl, David y Salomón dejó una huella indeleble. Fue la edad dorada de Israel, el tiempo en que la nación alcanzó su máxima gloria, pero también sembró las semillas de su futura caída. El pueblo había conocido la fuerza de la monarquía, pero pronto descubriría lo frágil que podía ser cuando el poder se alejaba del propósito divino. Y así, tras la muerte de Salomón, el reino que una vez estuvo unido se quebraría en dos: Israel al norte y Judá al sur, abriendo paso a uno de los capítulos más dolorosos y decisivos de toda su historia. ¿Sabías que muchas de las profecías de Israel siguen cumpliéndose hoy? Si quieres descubrir más secretos como este, suscríbete y escribe en los comentarios: quiero conocer más sobre las profecías de Israel. Tu participación hace crecer esta comunidad. 8. La división del reino y la caída. El reinado de Salomón había sido majestuoso, lleno de sabiduría, riqueza y esplendor. Jerusalén resplandecía como la joya del mundo antiguo, y el templo del Señor se había convertido en el corazón espiritual de la nación. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Salomón se desvió del camino. Permitió la idolatría dentro de su propio palacio, levantó altares a dioses extranjeros y rompió la alianza que había hecho grande a Israel. Fue entonces cuando el reino, que alguna vez fue fuerte y unido, comenzó a fracturarse desde dentro. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono, pero a diferencia de su padre, carecía de la sabiduría y la empatía necesarias para gobernar. Cuando el pueblo, cansado de los impuestos y el trabajo forzado, pidió alivio, Roboam respondió con dureza: «Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones». Esa arrogancia fue el punto de ruptura. 10 de las 12 tribus se rebelaron contra él, formando un nuevo reino en el norte con Jeroboam como su rey. Así nació la división. Al norte, el reino de Israel con capital en Samaria, y al sur, el reino de Judá, con Jerusalén como su centro espiritual. Esta separación no fue solo política, sino también espiritual. El norte comenzó a alejarse de las leyes de Dios, levantando templos paganos en Betel y Dan, donde erigieron becerros de oro para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén a adorar. Lo que había comenzado como un acto político se convirtió en un error espiritual que marcó generaciones. Mientras tanto, Judá, aunque más fiel en apariencia, también empezó a caer en el mismo ciclo que había condenado al norte: orgullo, corrupción y olvido de la fe. El reino dividido vivía en constante conflicto. Hermanos peleaban contra hermanos, y las alianzas con potencias extranjeras reemplazaron la confianza en el Dios que los había liberado de Egipto.
Históricamente, esta división debilitó a Israel hasta el punto de hacerlo vulnerable ante las potencias vecinas. Los asirios, un imperio temido por su brutalidad, comenzaron a expandirse por el Medio Oriente, y en el año 722 a.C., después de múltiples advertencias de los profetas, el reino del norte fue conquistado. Las 10 tribus desaparecieron entre los pueblos de Asiria, mezcladas y exiliadas, conocidas hasta hoy como las tribus perdidas de Israel. Judá resistió por más tiempo, pero tampoco aprendió del destino de su hermano. Los reyes de Jerusalén alternaban entre la fe y la idolatría. Algunos, como Ezequías y Josías, trataron de restaurar el culto verdadero, pero otros volvieron a caer en el pecado y la corrupción. Finalmente, la advertencia de los profetas se cumplió. Si el pueblo no se arrepentía, Jerusalén también caería. Y así ocurrió. En el año 586 a.C., el poderoso imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivos a miles de israelitas. Lo que había sido símbolo de poder y fe quedó reducido a cenizas. Los utensilios sagrados fueron robados, las murallas derribadas y el pueblo dispersado por toda Babilonia. Sin embargo, incluso en medio de la tragedia, la historia no terminó allí. Los profetas, como Jeremías y Ezequiel, mantuvieron viva la esperanza. Afirmaban que aquel exilio no sería el final, sino una purificación, un tiempo de aprendizaje. Israel había perdido su reino, pero no su identidad. En tierras extranjeras, entre los ríos de Babilonia, seguían recordando a Jerusalén y repitiendo una promesa: «Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se paralice». El secreto de Israel, incluso en su caída, fue su memoria. Podían destruir sus muros, llevarse sus tesoros, pero nadie podía arrancar de su corazón la fe en su Dios. Ese fuego interior mantuvo viva la nación en el exilio, esperando el día del regreso. Y ese día, aunque tardaría décadas, llegaría. Porque Dios había prometido que, después del dolor, habría restauración. El reino había caído, sí, pero la historia de Israel apenas estaba escribiendo su segundo acto: el regreso a la tierra prometida y la reconstrucción de Jerusalén. 9. El regreso y la reconstrucción. Después de décadas de dolor, el pueblo de Israel parecía haber sido olvidado por la historia. Jerusalén yacía en ruinas, el majestuoso templo de Salomón había sido reducido a polvo, y la nación que una vez fue símbolo de fe y poder se encontraba dispersa entre los ríos de Babilonia. Allí, entre el exilio y la nostalgia, los judíos lloraban recordando su tierra. «¿Cómo cantar el cántico del Señor en tierra extraña?», decían con el corazón quebrantado. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Dios no los había olvidado. Aquel exilio, que parecía un castigo, se transformó en una escuela de purificación y esperanza. Fue en Babilonia donde Israel aprendió a mantener viva su identidad sin templo ni altar. Las familias se reunían para leer las Escrituras. Los ancianos enseñaban las promesas y el sueño del regreso nunca se apagaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. El poderoso imperio babilónico cayó. En su lugar se levantó un nuevo conquistador, Ciro el Grande, rey de Persia. A diferencia de otros gobernantes, Ciro tenía una visión diferente. En el año 538 a.C., proclamó un decreto sorprendente: «El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Quien pertenezca a su pueblo, que suba y lo haga». Era un milagro político y espiritual al mismo tiempo. Por primera vez en la historia, un rey extranjero autorizaba a un pueblo cautivo a regresar a su tierra y reconstruir su templo. Así comenzó el gran regreso, conocido como el retorno del exilio.
miles de israelitas emprendieron el largo camino de vuelta desde Babilonia hasta Jerusalén, guiados por Zorobabel, un descendiente del linaje real de David. Cuando llegaron, encontraron una ciudad desolada, sin murallas, sin casas y con las piedras del templo cubiertas de polvo. Pero no se dejaron vencer. Con lágrimas en los ojos y herramientas en las manos, comenzaron a reconstruir lo que había sido destruido. Los más ancianos lloraban al ver los cimientos del nuevo templo, recordando el esplendor del antiguo, mientras los jóvenes gritaban de alegría. Era el renacimiento de una nación. El profeta Esdras lideró la restauración espiritual, recordándole al pueblo que no bastaba con reconstruir edificios, había que reconstruir la fe. Luego, Nehemías, un hombre de visión y coraje, levantó las murallas de Jerusalén en tiempo récord, a pesar de la oposición de los enemigos que intentaban detener la obra. Con una mano sostenían la espada y con la otra el martillo, trabajando día y noche hasta ver la ciudad segura nuevamente. Y aquí hay un detalle sorprendente. Según registros arqueológicos persas, se han encontrado cilindros y documentos que confirman la existencia del decreto de Ciro, lo que demuestra que este evento no fue solo una leyenda bíblica, sino un hecho histórico registrado por la propia administración persa. La reconstrucción de Jerusalén marcó un nuevo comienzo. No fue un regreso triunfal, sino humilde, guiado por la fe. Israel ya no era una potencia militar, pero había recuperado su alma. El pueblo entendió que su fuerza no dependía de ejércitos ni de reyes, sino de su relación con Dios. Fue en este tiempo que se consolidó la sinagoga, el estudio de la Torá y la oración como pilares de la identidad judía. Aprendieron que podían perderlo todo: tierra, templo, poder, pero jamás su fe. El regreso del exilio no solo reconstruyó muros, sino que reavivó el propósito eterno de Israel: ser una luz para las naciones. Y aunque disfrutaron de un tiempo de paz bajo el dominio persa, el destino aún guardaba nuevos desafíos. Muy pronto, otro imperio se levantaría, y con él una nueva época que pondría a prueba una vez más el corazón de este pueblo indestructible. 10. La dominación extranjera y la esperanza del Mesías. El regreso del exilio había devuelto al pueblo de Israel su tierra, su templo y su identidad, pero no su independencia. La gloria de los días de David y Salomón ya era un recuerdo distante. Aunque Jerusalén resurgía de las ruinas, Israel seguía bajo el control de grandes imperios. Primero fueron los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Cada uno trajo consigo su cultura, su poder y su forma de gobernar, pero también un mensaje oculto. El pueblo de Dios debía aprender a esperar no en reyes terrenales, sino en un rey eterno. Bajo el dominio persa, Israel disfrutó de cierta paz. Los templos fueron reconstruidos, las leyes restablecidas y la adoración al Dios de Abraham volvió a ocupar su lugar central. Sin embargo, cuando Alejandro Magno conquistó Medio Oriente, un nuevo desafío se levantó. La cultura griega comenzó a infiltrarse en cada rincón de la vida judía. El idioma, la filosofía y las costumbres helénicas amenazaban con borrar su identidad espiritual. Fue una guerra silenciosa, no con espadas, sino con ideas. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió, y Israel quedó atrapado entre los seleucidas y los ptolomeos, dos potencias que luchaban por el control de la región. Durante este tiempo surgió una historia heroica que pocos fuera del mundo bíblico conocen: la rebelión de los macabeos. Un pequeño grupo de judíos liderado por Judas Macabeo se levantó contra la imposición de los dioses griegos y logró lo imposible: liberar Jerusalén y purificar el templo. Ese evento dio origen a una de las celebraciones más emblemáticas del judaísmo, Hanukkah, la fiesta de las luces, recordando el milagro del aceite que ardió 8 días cuando solo había suficiente para uno. Pero la libertad
duró poco. Con el tiempo, el poder romano llegó a dominar el mundo conocido. En el año 63 a.C., el general Pompeyo conquistó Jerusalén y desde entonces Israel pasó a ser parte del vasto imperio romano. Los romanos impusieron tributos, gobernadores y soldados en las calles. El pueblo vivía entre la fe y la frustración, recordando las promesas antiguas de libertad. En ese contexto de opresión, surgió una esperanza que ardía en los corazones: la llegada del Mesías. Los profetas habían hablado de un libertador, un descendiente de David, que restauraría el reino y traería paz eterna. Cada generación miraba al cielo esperando ese cumplimiento. Los sabios estudiaban las Escrituras buscando señales, los pobres oraban por consuelo, y los líderes soñaban con el día en que Israel volvería a levantarse como luz entre las naciones. Lo que muchos no sabían era que la preparación para ese momento ya estaba en marcha. El dominio extranjero, aunque parecía injusto, estaba abriendo el camino para algo más grande. La lengua griega había unificado el mundo con un idioma común. Las rutas romanas conectaban las ciudades más distantes y la profecía bíblica estaba lista para cumplirse en el tiempo perfecto. El secreto de esta etapa es que, mientras Israel sufría bajo el yugo romano, Dios estaba preparando el escenario para el acontecimiento más trascendental de toda la historia humana. En un pequeño pueblo llamado Belén, nacería aquel que cambiaría para siempre el destino no solo de Israel, sino del mundo entero. Así, entre la ocupación, la opresión y la esperanza, el pueblo seguía repitiendo las antiguas palabras: «Ven, Señor, y restaura a tu pueblo». Sin saberlo, estaban a punto de ver cumplida la promesa que Abraham había recibido miles de años antes. El Mesías estaba por venir, y con él comenzaría una nueva era. Una era donde la fe ya no dependería de templos o fronteras, sino del corazón de cada creyente. 11. La diáspora, un pueblo sin tierra. La esperanza del Mesías seguía viva, pero el peso del dominio romano se hacía cada vez más insoportable. Israel esperaba un libertador político, un rey que expulsara a los invasores y restaurara el antiguo reino de David. Sin embargo, cuando finalmente apareció Jesús de Nazaret, vino con un mensaje diferente, no de guerra, sino de amor, perdón y transformación interior. Su enseñanza sacudió al mundo entero, pero también provocó división. Muchos lo vieron como el cumplimiento de las profecías, mientras otros lo consideraron una amenaza al orden establecido. Después de su muerte y resurrección, sus seguidores, judíos en su mayoría, comenzaron a extender su mensaje por toda la región, dando origen al cristianismo. Este nuevo movimiento transformó profundamente la historia de Israel y del mundo, pero también intensificó la tensión con Roma. Los romanos, que ya veían a los judíos como un pueblo difícil de controlar, empezaron a reprimirlos con dureza. En el año 70 d.C., tras una gran revuelta, el general Tito sitió Jerusalén. Lo que siguió fue una de las tragedias más devastadoras de la historia antigua. El templo de Jerusalén fue destruido, y miles de judíos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Era el fin del centro espiritual del pueblo. Sin templo, sin altar y sin sacerdotes, Israel perdió lo que más lo identificaba. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. En lugar de desaparecer, Israel se dispersó. Comenzó lo que se conoce como la diáspora judía, una dispersión que llevó a los hijos de Abraham a los confines del mundo. Desde Babilonia hasta Roma, desde África hasta España, los judíos se establecieron en distintas tierras, conservando su fe y su identidad como si el fuego del Sinaí siguiera ardiendo dentro de ellos. Durante siglos vivieron como extranjeros en países ajenos. Fueron comerciantes, filósofos, banqueros, artesanos y estudiosos. Muchos prosperaron, pero también sufrieron persecuciones, discriminación y expulsiones.
Sin embargo, a pesar del dolor, nunca perdieron lo esencial, la esperanza del regreso. En cada Pascua, en cada oración, repetían una frase que se convirtió en el símbolo de su fe eterna. El año que viene, en Jerusalén. Y aquí se revela uno de los mayores misterios de la historia. A pesar de 2000 años sin tierra ni gobierno, el pueblo de Israel nunca dejó de existir. Ninguna otra civilización logró algo similar. Babilonia desapareció, Roma cayó, los imperios se desmoronaron, pero Israel permaneció. Su supervivencia es considerada por muchos historiadores un milagro histórico. Mientras tanto, en los siglos siguientes, los judíos fueron pieza clave en la evolución de la humanidad. Su influencia se expandió en la filosofía, la ciencia, la economía y la cultura. Nombres como Maimónides, Spinoza, Einstein y Freud surgieron de entre ellos, manteniendo viva la llama del conocimiento y de la fe. Pero en el fondo de cada generación, la promesa seguía latiendo. Un día volverían a su tierra. Y ese sueño, que parecía imposible, comenzó a renacer a finales del siglo XIX, cuando los primeros grupos de judíos regresaron a Palestina. Compraron tierras, plantaron viñedos y fundaron las primeras comunidades modernas, conocidas como kibbutz. Era el inicio de un movimiento llamado sionismo, que buscaba la restauración del hogar nacional del pueblo judío. Sin saberlo, estaban preparando el terreno para el cumplimiento de una profecía milenaria, el renacimiento del Estado de Israel. La diáspora había enseñado al pueblo a resistir, a adaptarse, a sobrevivir, pero también a soñar, porque aunque vagaron por todos los continentes, nunca dejaron de mirar hacia el este, hacia Jerusalén, el lugar donde su historia comenzó y donde algún día volvería a florecer. Detente un momento. ¿Ya te suscribiste? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto. Un simple clic puede abrirte las puertas a las historias más asombrosas de la Biblia y del mundo. 12. El Renacimiento moderno, 1948. Después de casi 2000 años de dispersión, persecución y esperanza, algo impensable comenzó a tomar forma: el regreso del pueblo judío a su antigua tierra. La historia parecía cerrarse como un círculo perfecto, cumpliendo las palabras de los profetas que habían dicho que Israel volvería a florecer. A finales del siglo XIX, movidos por la fe y la nostalgia, miles de judíos comenzaron a regresar silenciosamente a Palestina, entonces bajo dominio del Imperio Otomano. Compraban pequeñas parcelas de tierra, trabajaban bajo el sol ardiente y convertían desiertos áridos en campos fértiles. No eran soldados ni conquistadores, eran pioneros, hombres y mujeres con palas en las manos y esperanza en el corazón. El movimiento tomó fuerza con el nombre de sionismo, liderado por Theodor Herzl, quien en 1897 organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Allí se proclamó el sueño que parecía imposible: el establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra de Israel. En su diario, Herzl escribió una frase profética: en 5 años quizás, en 50 seguramente, existirá el Estado de Israel. Y tenía razón. Exactamente 50 años después, ese sueño se haría realidad. Pero antes, el pueblo judío tendría que enfrentar la tragedia más oscura de su historia: el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi en una de las mayores atrocidades jamás cometidas. Europa se convirtió en un cementerio de comunidades enteras. Sin embargo, de ese horror surgió una determinación inquebrantable. El pueblo judío debía tener su propia patria, un lugar donde nunca más serían perseguidos. Después de la guerra, miles de sobrevivientes se embarcaron hacia Palestina, muchos en barcos improvisados, desafiando los bloqueos británicos. La presión internacional aumentaba, y finalmente, el 14 de mayo de 1948,
David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Esa noche, mientras leía la Declaración de Independencia en Tel Aviv, la emoción era indescriptible. Lloraban hombres y mujeres que habían esperado siglos para escuchar esas palabras. Pero la alegría duró poco. Apenas 11 minutos después del anuncio, el nuevo país fue atacado por 5 naciones árabes al mismo tiempo: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Eran millones contra unos pocos cientos de miles. Parecía una batalla perdida desde el principio. Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Israel sobrevivió. Contra todo pronóstico, el ejército recién nacido, compuesto en su mayoría por campesinos, inmigrantes y sobrevivientes del Holocausto, logró resistir. Muchos historiadores aún llaman a esa victoria el milagro de 1948. Y lo más increíble es que las fronteras que se trazaron después de esa guerra no solo consolidaron la existencia del nuevo Estado, sino que marcaron el inicio de una nueva era en el Medio Oriente. El hebreo, un idioma que había estado casi muerto durante siglos, fue resucitado y se convirtió en la lengua oficial del país, cumpliendo literalmente las antiguas profecías que decían: «El Señor restaurará el habla de su pueblo». Israel comenzó entonces una reconstrucción sin precedentes. En pocos años, el país recibió a millones de judíos de todo el mundo, desde Europa del Este hasta Yemen, desde Rusia hasta Etiopía. Fue el mayor retorno migratorio en la historia moderna, un renacimiento cultural, espiritual y tecnológico. Los desiertos se convirtieron en jardines, las aldeas en ciudades y las ruinas en laboratorios, universidades y centros de innovación. Y aquí hay un dato fascinante. En apenas 2 décadas, Israel pasó de ser un país agrícola y empobrecido a convertirse en una potencia científica. Sus avances en medicina, agricultura y defensa transformaron por completo su destino. Hoy, el mundo entero conoce a Israel como la nación de las startups, pero detrás de esa tecnología hay una historia de supervivencia y fe. Sin embargo, el Renacimiento también trajo desafíos. Desde su fundación, Israel ha vivido en tensión constante con sus vecinos, luchando no solo por su seguridad, sino también por su legitimidad. Cada guerra, cada ataque y cada acuerdo de paz ha sido parte de una larga batalla por su derecho a existir. Pero si algo define a Israel, es su capacidad de levantarse una y otra vez. Lo que para otros pueblos sería el final, para Israel es el principio de un nuevo capítulo, porque el secreto de esta nación no está en sus armas ni en su economía, sino en algo que lleva grabado en el alma: la promesa eterna de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Así, en 1948, el mundo fue testigo de un hecho sin precedentes. Una nación que había muerto volvió a nacer. Y no fue por poder humano, sino por destino, fe y propósito. El renacimiento de Israel no solo cambió el mapa político del Medio Oriente, cambió el curso de la historia de la humanidad. 13. Guerras, milagros y supervivencia. El renacimiento de Israel en 1948 no solo fue un hecho histórico, fue un desafío abierto al mundo. Aquel pequeño país, recién nacido y rodeado de enemigos, tuvo que aprender a sobrevivir desde su primer día de existencia. Los periódicos de la época anunciaban su creación y, en cuestión de horas, también anunciaban su guerra. 5 naciones árabes lo atacaron simultáneamente, con la intención de borrarlo del mapa antes de que cumpliera una semana. Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak lanzaron miles de soldados contra un pueblo que no tenía ejército organizado, ni tanques, ni aviones. La mayoría de sus combatientes eran campesinos, inmigrantes y sobrevivientes del Holocausto. Pero lo que ocurrió después desconcertó al mundo. Israel ganó, no por superioridad militar, sino por algo más profundo.
determinación, fe y estrategia. Los historiadores aún no logran explicar cómo una nación tan pequeña pudo vencer a fuerzas tan superiores. Muchos lo llaman una coincidencia, otros un milagro. Uno de los episodios más sorprendentes fue la defensa de Jerusalén. Sin apenas municiones, los israelíes lucharon casa por casa defendiendo las ruinas del barrio judío antiguo. Cuando todo parecía perdido, las tropas árabes se retiraron misteriosamente en la noche. Hasta hoy, los veteranos la recuerdan como la noche en que el cielo protegió Jerusalén. Pero la lucha no terminó ahí. En los años siguientes, Israel enfrentó guerras una tras otra. La guerra del Sinaí en 1956, la guerra de los 6 días en 1967 y la guerra del Yom Kippur en 1973. Cada una parecía anunciar su destrucción, pero cada una terminó fortaleciendo al país. La guerra de los 6 días fue quizás la más impresionante. Egipto, Siria y Jordania unieron fuerzas para atacar. El mundo entero esperaba la caída de Israel. Sin embargo, en solo 6 días, Israel derrotó a 3 ejércitos y conquistó territorios estratégicos: Jerusalén Oriental, Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán. En menos de una semana, el mapa del Medio Oriente cambió por completo. Muchos militares consideran esa operación una de las más brillantes de la historia moderna. Y lo más simbólico, Israel recuperó Jerusalén, su capital ancestral, por primera vez en casi 2000 años. Cuando los soldados llegaron al Muro de los Lamentos, rompieron en llanto. No era una victoria política, era espiritual. Era el cumplimiento de una promesa antigua. El pueblo había vuelto a su corazón. La guerra del Yom Kippur en 1973 volvió a poner a prueba su existencia. Los países árabes atacaron por sorpresa en el día más sagrado del calendario judío. Durante los primeros días, Israel estuvo al borde del colapso. Pero nuevamente, contra toda probabilidad, se recuperó, reorganizó sus tropas y no solo resistió, sino que logró revertir la situación. La victoria tuvo un costo enorme, pero reafirmó algo: la supervivencia de Israel no depende solo de su ejército, sino de su espíritu. Y detrás de cada batalla hay historias secretas, operaciones clandestinas, estrategias imposibles y una inteligencia militar considerada una de las más eficaces del mundo. Uno de los episodios más audaces fue la Operación Entebbe, en 1976, cuando un grupo de comandos israelíes voló más de 4000 kilómetros hasta Uganda para rescatar a rehenes secuestrados por terroristas. En apenas 90 minutos, liberaron a todos los rehenes y regresaron a salvo. Fue una misión que asombró incluso a los enemigos de Israel. Pero más allá de la guerra, hay otro milagro silencioso: la reconstrucción constante. Cada vez que una guerra dejaba ruinas, Israel reconstruía. Cada vez que una crisis lo golpeaba, se reinventaba. En solo unas décadas, pasó de ser un país agrícola y pobre a convertirse en una potencia tecnológica y científica. Sus inventos, sistemas de defensa, avances médicos y proyectos de irrigación transformaron el desierto en un jardín y llevaron innovación a todo el mundo. Aún así, la paz nunca ha sido completa. El conflicto con sus vecinos, especialmente con Palestina, sigue siendo uno de los temas más complejos del planeta. Sin embargo, incluso entre guerras y tensiones, Israel ha logrado firmar acuerdos de paz históricos, como los de Camp David con Egipto y los acuerdos de Oslo con la Autoridad Palestina. El secreto detrás de esta resistencia parece estar grabado en el alma del pueblo: una fe que no se rinde. Cada generación ha aprendido a vivir con la certeza de que la supervivencia de Israel no es casualidad, sino parte de un propósito que trasciende la historia. Hoy, Israel es una nación moderna,
avanzada y plural. Sus calles combinan lo antiguo y lo nuevo. Los rezos en el Muro de los Lamentos conviven con los laboratorios de alta tecnología. Los desiertos de Negev florecen con viñedos. Y en Jerusalén, los ecos del pasado se mezclan con el murmullo de un pueblo que, a pesar de todo, sigue mirando hacia el cielo. Israel ha demostrado que los milagros no siempre son relámpagos divinos. A veces son pueblos enteros que se niegan a desaparecer. Y así, después de sobrevivir a guerras, persecuciones y siglos de dispersión, Israel continúa escribiendo su historia. Una historia que aún no ha terminado, porque su destino sigue entrelazado con las profecías y con el futuro de toda la humanidad. 14. Los secretos tecnológicos y espirituales de una nación pequeña pero poderosa. Israel es un país diminuto en tamaño, pero gigantesco en influencia. Rodeado de desiertos, con pocos recursos naturales y en constante amenaza, muchos creyeron que no podría sobrevivir. Sin embargo, ocurrió algo que desconcertó al mundo. Israel no solo sobrevivió, prosperó. Hoy es considerado una de las naciones más innovadoras y resilientes del planeta. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hay detrás de este éxito que desafía toda lógica geográfica y política? El secreto comienza con su gente. Desde su renacimiento en 1948, Israel recibió inmigrantes de más de 120 países distintos, personas que llegaron con historias de dolor, pero también con un inmenso deseo de reconstruir. Esa mezcla cultural generó una sociedad vibrante, donde el ingenio se convirtió en necesidad. En un país sin petróleo, sin grandes ríos y rodeado de enemigos, la única fuente inagotable fue la mente humana. En los años 50 y 60, mientras aún luchaba por sobrevivir, Israel fundó instituciones educativas y centros de investigación que hoy son referencia mundial. De ahí nació lo que muchos llaman el milagro israelí, la capacidad de convertir las dificultades en innovación. El desierto del Negev, por ejemplo, que parecía infértil, fue transformado mediante tecnología de riego por goteo, inventada por los propios israelíes. Gracias a ella, cultivan frutas y verduras en pleno desierto y exportan productos agrícolas a decenas de países. Otro secreto es su espíritu militar y cívico. El servicio obligatorio en el ejército no solo forma soldados, sino también líderes y emprendedores. En el campo de batalla, los israelíes aprenden disciplina, trabajo en equipo y pensamiento rápido, habilidades que luego trasladan al mundo civil. Muchas de las empresas tecnológicas más grandes de Israel fueron fundadas por exsoldados de unidades de inteligencia. De hecho, el país tiene más startups por habitante que cualquier otro en el planeta, razón por la que se le conoce como la nación de las startups. Pero la fuerza de Israel no está solo en los laboratorios o en la tecnología, está también en su conexión espiritual. A pesar del modernismo y la ciencia, el pueblo israelí mantiene un profundo respeto por sus raíces y su historia. En Jerusalén, los rezos en el Muro de los Lamentos se mezclan con las pantallas de los jóvenes programadores que trabajan en cafés cercanos. Es una paradoja única, antigüedad y modernidad caminando de la mano. Además, Israel se ha convertido en un referente mundial en seguridad, medicina y energía renovable. Desarrollaron sistemas de defensa aérea como el Iron Dome, cúpula de hierro, capaz de interceptar misiles en pleno vuelo con una precisión casi perfecta. También crearon tecnologías médicas que salvan millones de vidas, desde cápsulas endoscópicas hasta tratamientos avanzados contra el cáncer. Y en el ámbito ecológico, están transformando la energía solar en una de sus principales fuentes, demostrando que incluso el sol puede ser aliado de la supervivencia. Sin embargo, detrás de cada avance hay una convicción que trasciende la ciencia, la idea de propósito. Muchos israelíes
Creen que su nación existe por algo más grande que ellos mismos, que cada innovación, cada descubrimiento y cada éxito son parte del cumplimiento de una misión espiritual. No se trata solo de progreso material, sino de ser un faro para el mundo. Lo más sorprendente es que a pesar de su tamaño, más pequeño que el estado de Sergipe en Brasil o que la provincia de Tucumán en Argentina, Israel influye en las decisiones económicas, políticas y tecnológicas del planeta. Desde Silicon Valley hasta las Naciones Unidas, su voz se escucha. Y aunque enfrenta críticas, boicots y conflictos constantes, sigue avanzando, impulsado por una mezcla única de determinación, fe y visión. El secreto final de Israel es que no se define por lo que tiene, sino por lo que cree. Es un país que aprendió que la adversidad puede ser el combustible del éxito, que la memoria puede ser más poderosa que el oro y que el conocimiento puede florecer incluso en la arena. Hoy, mientras otros pueblos se preguntan cómo resistir los desafíos del futuro, Israel continúa mirando hacia adelante, sabiendo que su fuerza más grande no está bajo la tierra, sino en su espíritu. Y así, entre ciencia y profecía, entre tecnología y fe, esta pequeña nación se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la historia moderna. Una prueba viviente de que cuando un pueblo tiene propósito, ninguna adversidad puede detenerlo. 15. El futuro de Israel, entre la profecía y la esperanza. La historia de Israel no termina en el pasado. De hecho, muchos creen que su capítulo más importante aún está por escribirse. Después de haber renacido de las cenizas, sobrevivido a guerras imposibles y transformado desiertos en jardines, Israel sigue siendo una nación que fascina, divide y asombra al mundo entero. Su presente es poderoso, pero su futuro, según las Escrituras, los profetas y los propios acontecimientos actuales, es aún más misterioso y trascendental. Hoy, Israel se encuentra en un punto donde la historia y la profecía parecen caminar lado a lado. Es un país joven en edad, pero milenario en espíritu. Su bandera ondea en el mismo suelo donde hace miles de años caminaban Abraham, Moisés, David y Jesús. Jerusalén, su capital, no es solo una ciudad. Es el corazón espiritual del mundo, el punto donde tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se entrelazan y disputan el mismo trozo de tierra, como si allí se jugara el destino de toda la humanidad. El futuro de Israel está lleno de desafíos. Las tensiones políticas, los conflictos con sus vecinos y las amenazas constantes lo colocan en el centro de la geopolítica mundial. Pero más allá de los titulares y las disputas, hay algo más profundo, una sensación de propósito. Muchos ven a Israel como el reloj profético del mundo, un país cuyo destino parece marcar los tiempos de la historia humana. Las antiguas profecías bíblicas, escritas hace miles de años, hablan de un tiempo en que el pueblo judío volvería a su tierra, el desierto florecería, las ciudades se reconstruirían y Jerusalén volvería a ser el centro de las naciones. Todo eso, increíblemente, ya está sucediendo. Los campos del Negev producen vino y frutas. Jerusalén está llena de vida. Y millones de judíos, desde los rincones más lejanos del planeta, han regresado a la tierra de sus antepasados. Cada uno de estos hechos, para los que creen en las Escrituras, no son simples coincidencias, son señales. Pero el futuro de Israel no será fácil. El mundo cambia rápidamente, y con él surgen nuevos enemigos, no solo militares, sino ideológicos. La batalla ya no se libra únicamente en los campos, sino en las redes, en la economía, en los discursos políticos y culturales. Aún así, Israel ha demostrado una y otra vez que sabe adaptarse, innovar y resistir. Hay un detalle sorprendente que pocos conocen.
Según los expertos, Israel es hoy uno de los países con más innovaciones per cápita en inteligencia artificial, medicina y ciberseguridad, lo que lo posiciona como un actor clave en el futuro tecnológico global. Y sin embargo, a pesar de su poder moderno, el pueblo israelí sigue manteniendo su mirada hacia el cielo. En sus fiestas, en sus rezos y en su memoria colectiva, hay una convicción profunda, que Dios aún no ha terminado su obra con ellos. Los profetas hablaron de un tiempo de gran conflicto, pero también de un tiempo de restauración y paz, de una era donde Jerusalén no sería motivo de guerra, sino el símbolo de reconciliación. Algunos creen que ese tiempo aún está lejos, otros que ya comenzó. Lo cierto es que, desde el punto de vista histórico y espiritual, Israel se ha convertido en el espejo del mundo. En sus alegrías se reflejan los avances de la humanidad, y en sus crisis los límites de nuestra comprensión. Lo que mantiene viva a esta nación no es solo la ciencia, la política o la economía, es la fe. La fe de un pueblo que, a pesar de haber sido dispersado, perseguido y casi exterminado, nunca dejó de creer en una promesa. Una promesa que comenzó con Abraham bajo las estrellas y que de alguna manera sigue cumpliéndose cada día. Y quizás ese sea el gran secreto de Israel. Su futuro no se mide por sus fronteras ni por sus guerras, sino por su propósito. Porque mientras el mundo cambia, Israel sigue recordándole a la humanidad que lo imposible puede hacerse realidad. Así, el país que nació de una promesa continúa escribiendo su historia con la tinta de la fe y el fuego de la esperanza. Un pueblo pequeño, pero con un corazón tan grande como el cielo. Una nación que, según muchos, no es solo parte del pasado o del presente, sino la llave del futuro. La historia de Israel no es solo la historia de un pueblo, es la prueba viviente de que las promesas divinas nunca mueren. A lo largo de los siglos, los imperios cayeron, los reinos desaparecieron y las fronteras cambiaron, pero Israel siguió en pie, porque lo que está sostenido por la fe no puede ser destruido por la fuerza. Detrás de cada victoria, de cada lágrima y de cada regreso, hay un propósito que va más allá de la política o la religión. Israel sigue siendo la brújula espiritual del mundo, el escenario donde se entrelazan el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y quizás ese sea el gran secreto, que Israel no fue elegido por su poder, sino por su misión. Un pueblo pequeño, rodeado de gigantes, pero con un corazón que late al ritmo de la eternidad. Hoy, sus calles antiguas siguen contando historias, sus desiertos florecen y su gente, contra toda lógica, continúa construyendo esperanza donde antes hubo ruinas. Israel no solo volvió a nacer, Israel sigue recordándonos que lo imposible es solo el comienzo de un milagro. Porque mientras exista una promesa, una fe y una llama encendida en Jerusalén, la historia de Israel jamás tendrá un final. Antes de que este video termine, quiero pedirte algo muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal, y si no, hazlo ahora mismo. Comparte este video con alguien que ame la historia y la fe tanto como tú. Recuerda comentar la frase, Israel es el reflejo de la promesa de Dios, y juntos haremos que más personas escuchen este mensaje que inspira y transforma vidas.